106.5. Bien, tenemos en la línea telefónica a Humberto Paniagua, que conoce muy bien porque fue la primera persona que trató este caso del señor Juan Dotín, que fue candidato a regidor por la alianza, le tocaba Dominicano por el Cambio. PRM Dominicano por el Cambio. PRM Dominicano por el Cambio, sí. Buenos días, Humberto. Buenos días, Julio. Buenos días, Sol y demás compañeros del programa. Bueno, entonces, ¿cómo fue que el Ministerio Público se ha percatado ahora de que la acusación contra este señor era falsa? Miren, ustedes recordarán hace un tiempo, yo traje al programa el tema de la acusación que la regidora Gisela de los Santos había depositado ante la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo en contra de quien había sido su esposo por 15 años, el señor Juan Dotín, un dirigente político de larga data en la provincia de Santo Domingo, del PRM, muy conocido, y que había ganado una candidatura a regiduría, pero que por la situación de la cuota de la mujer tuvo que buscar otra persona para que fuera la persona que representara en esa regiduría. Él decide elegir a su esposa Gisela de los Santos para que sea la persona que ostente la representación de la regiduría. Pues ganan la regiduría, la señora se juramenta como regidora o vocal, como le dicen ahora, y luego decide, porque parece que el acuerdo que ellos habían hecho era que una vez ella ganara, que se obtuviera la regiduría, ella renunciaba y él asumía la posición. Como dijo Julio, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque no había ninguna necesidad de que ella renunciara, porque el nombre que aparece ante la Junta Central Electoral como ganadora de esta regiduría es ella, y eso era de ella. Pero se da el conflicto, y para resolver, deciden a este señor ponerle una querella por supuestas amenazas y agresiones físicas en contra de la señora Gisela de los Santos. El caso, a Juan Dotín es arrestado, le conocen medidas de coerción, y llegó que fue enviado a juicio de fondo el pasado año, a finales del pasado año 2017. Pues la pasada semana se conoció la primera audiencia ya de juicio de fondo, y los jueces del primer tribunal colegiado, Elizabeth Rodríguez, Julio Aybar y Diana Moreno, decidieron tomar una serie de medidas a los fines de tomar conocimiento, recabar, verificar las informaciones y las evidencias, ¿verdad? Las evidencias, y están totalmente edificados, sí, claro. Entre esas medidas procesales que tomaron estuvo una visita, un descenso al Consejo de Regidores. Ustedes recordarán que hubo un apoyo a Juan Dotín a unanimidad entre los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sí, así es. Y un hijo de la pareja de 13 años fue llevado a Cámara Jensen, que es una especie de entrevista con un perito psicólogo, donde se entrevistan los menores a los fines de obtener el testimonio del menor. Pues en ese proceso, ayer, jueves, entonces se reanudó el juicio de fondo, y en una actuación que yo diría que desde ese punto de vista responsable, el Ministerio Público decide retirar la acusación por falta de pruebas, porque Juan Dotín estaba acusado de violación a los artículos 309.1, 309.2 del Código Penal, que es lo que tipifica la violencia de género. Ante el Ministerio Público no haber obtenido elementos probatorios que le permitieran sustentar la acusación en contra de Juan Dotín, decidieron retirar la acusación, lo que provocó que entonces los jueces de ese tribunal
dictaran una sentencia absolutoria en favor de Juan Dotín. Y yo me hacía la siguiente pregunta esta mañana, yo decía, pero había que llegar tan lejos, decía yo, porque desde un principio se veía que allí lo que había era un conflicto económico y un conflicto político entre esas dos personas. Cuando no había señales de violencia, es decir, desde el punto de vista de un certificado del médico legista que estableciera que hubo algún tipo de agresión. Recuerdo que fui muy criticado cuando di el dato de que, bueno, pero agredida y supuestamente, digo supuestamente porque yo no tengo la evidencia para decir que eso fue así, supuestamente di que la señora se había hecho unas cirugías plásticas y una cosa, y entonces yo me hacía la pregunta, digo yo, bueno, una gente que esté siendo agredida y amenazada de muerte verbalmente, como que lo que tiene que estar es buscando mecanismos para salvaguardar su vida, decía yo, ¿verdad? Que creo que era un indicador de por dónde podían ir las cosas, y decía que eso había que investigarlo, Humberto, Ajá. ¿qué medios tiene el señor Botín ahora para ser resarcido? Es decir, ¿qué él puede, cuáles son las opciones que le da el derecho a este señor que fue injustamente apresado, que fue el Ministerio Público sin posibilidad de libertad por que se le creyó a esta señora todas las acusaciones? ¿Cuáles son los medios que él pudiera tener para él pedir algún nivel de resarcimiento del sufrimiento que padeció, que es el tiempo, que es lo único que no tiene retorno en la vida? Bueno, en ese caso él, en lo que refiere a la actuación del Ministerio Público, el Ministerio Público siguió simplemente los protocolos establecidos, es decir, durante la investigación, quizás cuestionable es el hecho de que le dieran prisión preventiva, porque quizás él era una persona que podía demostrar arraigo, que le permitieran estar en libertad en lo que se realizaba la etapa investigativa del caso. Pero ustedes saben que con violencia de género los jueces, por una cuestión hasta de salvaguardar la integridad de la víctima, se están cuidando mucho de no dejar en libertad a las personas que son acusadas de violencia de género, porque si luego eso degenera en una agresión y en una materialización del hecho, entonces ya ustedes saben en manos de quién cae la responsabilidad de lo ocurrido. Y recordemos, pero él podría recordemos además que ella instrumentalizó el Ministerio de la Mujer para justificar parece que en principio no se le prestó la atención debida, y ella instrumentalizó el esfuerzo que hace el Ministerio de la Mujer contra la violencia de género, sobre todo contra la violencia contra la mujer, para advertir de que no se le estaba prestando atención a su denuncia. Sí, yo, mira, desde ese punto de vista, ¿qué podría hacer? Bueno, él podría iniciar alguna acción judicial en contra de ella, porque en contra del Ministerio Público no podría, porque el Ministerio Público solamente se limitó a hacer su papel de investigador. Lo único que ese papel duró mucho tiempo, porque fíjate todo el tiempo que transcurrió. 10 meses en la costilla. La decisión del Ministerio Público de retirar la acusación está dentro de sus atribuciones, porque los jueces solamente pueden dictar una absolución por falta de elementos probatorios o por una retirada de la acusación, que fue lo que ocurrió esto último, porque el Ministerio Público entendió que no habían elementos de prueba que le permitiesen sustentar la acusación y decidió retirar la misma. Pero lo importante es que este tipo de casos sirvan de ejemplo, señores, porque yo decía esta mañana y voy a repetirlo, hay muchos casos de divorcios, las parejas se casan, en un momento determinado una pareja puede tener desavenencias, claro, y deciden terminar la relación. El problema viene cuando hay bienes, y yo denunciaba, y lo he denunciado siempre, de que hay muchos abogados que han estado utilizando la lucha titánica que libra el Estado Dominicano contra la violencia de género para utilizarlo como mecanismo de presión para lograr posiciones ventajosas en litigios por partición de bienes entre parejas en conflictos que están en medio de un divorcio.
por lo que yo siempre he abogado y he pedido que esas denuncias se investiguen a profundidad, pero sobre todo que se tenga cuidado, porque son muchos los casos de hombres que han tenido que aceptar ese tipo de situaciones desventajosas para no caer presos. El perjurio está tipificado en la normativa penal dominicana. Bueno, pero ella puede ser sometida por perjurio por el propio Ministerio Público, cuando menos. Es decir, ella puede ser sometida por mentira a la autoridad. Eso es pedir mucho. Es decir, es una forma de resarcir. Bueno, pero lo importante es que Juan Dotín ya está en libertad, que sus amigos que siempre creyeron en él tuvieron razón, que aquellos que nos atrevimos a hacer pública esa situación y que fuimos criticados por el hecho de decir, señores, pero que esto no se configura dentro de la violencia de género, porque hay elementos y situaciones que están un poquito extrañas, y que al final se demostró que teníamos la razón cuando decíamos que a eso aparentaba ser cualquier cosa menos un caso de violencia de género. Pues muchas gracias, Humberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, Julio. Cambio fuera, Mauricio.